Pedro Ferriz Secón y su editorial. En Central FM Equilibrio. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales que tenemos a su disposición en Central Equilibrio. Saludo con muchísimo cariño a la gente que nos ve a través de Twitter o de Facebook o de YouTube. Gracias por estar aquí en compañía con nosotros. Hoy tengo las ganas de contarles una historia. Cuando uno no aprende del pasado, la historia se repite. Yo tengo un enorme gusto por estudiar todo lo que pasó durante la Revolución Francesa, porque fue un periodo que llevó a una sociedad a pensar de modo diferente. Fue un movimiento que, producto de la inconformidad de la sociedad, llevó o dio a luz o vio nacer a grandes pensadores que cambiaron el discurso de una sociedad que estaba acostumbrada a pensar con mucho sometimiento, que estaba acostumbrada a pensar en chiquito, que estaba acostumbrado a las guerras, que estaba acostumbrado a pasarla mal. Vienen estos grandes pensadores y revolucionan absolutamente todo. Y este aprendizaje lo tiene que tener nosotros como acervo, pero también, por supuesto, nuestro país, porque estamos viviendo un momento de tensión en donde vendrán grandes pensadores y la forma de pensar de la sociedad tendrá que cambiarse. Hoy quiero platicarles de un personaje que se llamó Frédéric Bastiat. Él fue un hombre que vivió en Francia de 1801 a 1850. Y a él le tocó vivir dos sistemas económicos totalmente diferentes a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, me imagino que esta situación que le provocó muchísimo conflicto económico, lo llevó a estudiar finanzas y hacer de su forma de pensar y de administrar el dinero un discurso liberal. Cuando él era pequeño, regían los principios de la Primera República Francesa. Y entonces esto lo llevó a su cima porque su papá funda una exportadora que les dio muchísima prosperidad. Pero todo se extravió con la entrada de esta Segunda República totalitarista de Napoleón Bonaparte. Pasó así del antiguo régimen basado en el poder que otorgaba la propiedad del suelo y los derechos heredados a un mundo moderno, el de la democracia, que sigue siendo el sistema político característico de nuestra sociedad en pleno siglo XXI. El sueño de aquel entonces, de esta Francia libre de Bonaparte, se expandió por toda Europa. Bonaparte se dedicó a conquistarla, a cambiar sus ideas, a robarse absolutamente todo el arte, a contenerlo en París, ¿no? Y esta transición no fue fácil, porque lo leemos en la historia y decimos, claro, entonces hubo inconformidad, hicieron los cambios y se acabó. No, la transición fue muy difícil y obviamente generó una enorme crisis entre las clases medias, que dio pie a una decadencia y ya no importaba qué tanto lujo se ponía encima Napoleón, porque antes la idea de un monarca era hacerse pasar por Dios, impresionar, que se viera su grandeza, hacerse respetar a través de sus joyas, de su ropaje. Y en este momento ya no importaban las telas que traía puestas, ni los bordados de oro, tampoco importaban ni sus joyas, ni los vestidos de Josefina, que se hablaba de que Napoleón Bonaparte muchas veces la mandaba cambiarse a Josefina porque sentía que su atuendo no era correcto. Y algo muy raro de la época es que Josefina todos los días se cambiaba su vestido. Previo a, tenían algunos vestidos en su closet y los iban armando, pero ella todos los días estrenaba ropa. Y claro que eran la nota del día, ¿no? ¿Qué se puso Josefina? Pues ya no importaba. Habían sembrado en la sociedad esta nueva idea. Era una especie de socialismo romántico que se abre paso entre los pensadores de la sociedad, a tal grado que le fue imposible el momento en el que tuvo que abdicar de hacerlo a favor de su hijo, porque su hijo ya no importaba, porque esta idea de la herencia de títulos que existía previo a, ya no cabía en una sociedad moderna. Y encima de todo, Napoleón III
mandó a nuestro país a su máximo militar, por ponerlo así, a su mano derecha, que fue Maximiliano, que en México tampoco brilló. Y se vivía en todo su esplendor la decadencia de la idea de la monarquía. El mundo completo estaba viviendo una revolución de ideas que ya no podían sostener al totalitarismo. Tal fue el caso de que en aquel entonces, cuando estaba Maximiliano, pues también a la par estaba Benito Juárez. Ya no se sostenía porque la sociedad transitaba en este choque emocional que tenía que encontrar pues un destino final, que tenía que tener una migración de ideas para poder entonces nuevamente tener un credo y procesar lo que seguía para cada país. Ahora, retomo a Frédéric Bastiat, este economista del que les hablaba, que lo plasma impecablemente en una frase que les quiero leer, que dice, cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se ve en la cruel alternativa de perder su sentido moral o de perder su respeto a la ley. La moral sería complicado de perder porque eso es lo que nos identifica a nivel individual. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? El respeto a la ley. A lo largo y ancho del globo terráqueo, la política cambió. El significado del patriotismo migró. El sentido de la moral, antes todos eran soldados, se aspiraba a serlo. Y después de esto, el sentido del patriotismo era trabajar por tus tierras. Y el sentido moral también cambió. Es decir, el juicio de una sociedad que ya no vivía con miedo y que opinaba y se atrevió a juzgar la política. El día de ayer veíamos al líder de nuestro país, al líder de México, que dijo que su prioridad eran los pobres. Ahora, ya lo sabíamos, no porque le importen, no porque los quiera, simplemente ayer lo menciona porque con ellos tiene las de ganar. Nosotros ya lo sabíamos, pero ellos no. Ellos se tragaban su historia en sus fotos y sus besos asquerosos a los niños y su sistema del bienestar que les da dádivas, pero jamás oportunidades de crecimiento equitativas. ¿De qué sirve que te estén dando un presupuesto mensual si no te dan escuela, si no te dan educación, si no te dan la oportunidad de crecer a nivel mental? Y lo que acaba de hacer Manuel Andrés López con su comentario de ayudar a los pobres es una estrategia política, se acaba de aventar una soga al cuello. Y les voy a decir qué es lo que va a pasar. Le van a dar la espalda. Y quiero explicarles por qué. Cuando uno cambia de ideas, cuando uno tiene ideas, pertenece a un clan, a una sociedad. Cuando te sales del huacal, eres el rarito, el aislado, el juzgado, el mentiroso, el que no pertenece. Y entonces, si te atreves a pensar, a pesar de que hayas votado por AMLO, si en algún momento dices, caray, me arrepiento, y lo dices en voz alta, entonces vas a ser juzgado por los mismos obradoristas. No sé si a ustedes les ha pasado que se ponen a platicar con algún obradorista, se te van a la yugular si vas en contra de ellos, porque es su credo, porque es su sistema de creencias. Pero se está empezando a generar dentro de este clan una contravoz. Se está empezando a generar una crítica que se opone a los pensamientos que ya se traían. Y entonces, dentro de este clan, se va a empezar a hacer un subclan en donde los actores no tendrán miedo a empezar a hablar mal de su tlatoani. Y entonces, en ese momento, se crea otro círculo, se abre otro espacio para pensar diferente, sin ser juzgado. Y es por eso que Andrés López se metió un plomazo en el pie, el izquierdo, el que siempre mete, porque hoy los más vulnerables saben a viva voz para qué sirve. Y regresando a lo que le pasó a Napoleón en medio de su ambición por controlarlo todo, dejará de importar que el señor Andrés vive en un palacio. Va a dejar de importar que se presente peinadito en todas las mañaneras a darle de comer a Lord Molécula. Dejará de importar que sus hijos tengan los tenis más caros o las casas más lujosas o las escuelas más privilegiadas o que vivan como multimillonarios sin siquiera trabajar. Va a dejar de importar Beatriz, va a dejar de importar el Jetta,
ya no va a tener ningún efecto de empatía, su gusto por su comidita de a pie y sus tlayudas, por la simple y sencilla razón de que los pobres ya perdieron su fe, porque acaban de ser traicionados por él, por su Tlatoani y por su Mesías. La sociedad completa va a dejar que gire la veleta, porque los ricos, o sea, lo quiero desmenuzar así, los ricos están hartos de tenerlo que alabar y hacerle favorcitos multimillonarios a cambio de poder seguir haciendo negocios. La clase media, seguimos estirando la liga y claro que tenemos aspiraciones neoliberales, claro que aspiramos a tener cosas. Los pobres, por su parte, ya se dieron cuenta de que AMLO no los quiere, los usa y se las voy a poner peor. Los narcos ya vieron que el tiempo de López Obrador se agota. El abuso exhaustivo termina por romper el miedo de quien es reprimido. La olla está bajo presión. La condena social a la que hemos sido sometidos terminará por romper el silencio y estamos a punto de vivirlo en este 2023. Y con esta opinión que yo les pongo sobre la mesa, también quiero escuchar la suya. Mándenme mensajes allá a través de Twitter, los escucho, los leo. Y, por supuesto, ponerles a su disposición nuestra pregunta del día y todas nuestras formas de consulta para alzar la voz, justamente para hacer este cambio. La pregunta de hoy es, ¿cree usted que al presidente le conviene que haya más pobres para manipular a la sociedad? Participe. Soy tu amiga Dore Ferris y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho, y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferris, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.